Hola, buenas tardes. Bueno, más que buenas tardes, buenas noches, hermanos. ¿Cómo están todos presentes? Eh, este diálogo, eh, el día de hoy con un invitado que es que pertenece a la Iglesia Católica Romana. De hecho, estuvo hace poco en la transmisión que realizó el hermano Salvador Barragán, ¿sí? Y bueno, ya no continuó, ¿no? Porque pues fue expulsado, ¿no? En este caso. Entonces, para poder ser condescendientes con él, hace poco hizo un video diciendo por qué le expulsaron, por esto, por aquello, pero nosotros queríamos darle libertad para que él se pueda expresar, para que él pueda hacer su pregunta, esta pregunta que hizo, y nosotros podamos darle nuestra respuesta, ¿no? Para que vea de que no es que no queríamos responder, sino que de repente tal vez no fue la forma en cómo se abordó su pregunta. Entonces, es un diálogo más que un debate, pero vamos a intercambiar una serie de preguntas sin faltarnos el respeto, pero sí defendiendo cada uno lo que consideramos pues una verdad bíblica. Entonces, Jesús Pols, bienvenido, puedes presentarte también y decirnos cuál es esa pregunta que tanto querías que te respondan. Estamos acá para dialogarlo contigo, ¿sí? Con confianza nomás. Ok, bueno, ¿qué tal? Bendecida noche para todos ustedes, un saludo desde Venezuela, así que estamos por acá. Buen provecho al hermano que está tomándose un té, ¿será? ¿Un café? ¿Un chocolate? ¿Cómo será? Agua. Agua, ok, chévere. Nada, es que esa tacita es típica de tomar café, chocolate, cosas así, ¿no? Chévere. Sí. Bueno, fíjate, la cuestión sucedió, retomando lo de la transmisión que estaba haciendo el hermano Barragán, fue porque él me estaba preguntando, pues, de qué iglesia era yo, ¿no? Y pues yo le había preguntado a él de qué iglesia era, me dice que bautista, ¿ok? Yo, chévere, yo le dije, bien, finísimo. Entonces, él me preguntó de qué iglesia soy yo, y yo le dije de la iglesia que aparece en la palabra de Dios, o sea, la única que Cristo fundó, porque sabemos que Cristo fundó solamente una sola iglesia, ¿ok? Entonces, se lo respondí como 2 veces, y de una vez me sacó, me expulsó, no le gustó la respuesta y pues lamentándolo mucho ¿no? Entonces eso fue lo que aconteció y fue lamentable porque tenía algunas cuestiones como tal, porque estuve viendo, no lo vi completo, pero estuve viendo la gran mayoría de su transmisión y todos los argumentos que él expuso, pues tampoco usó Biblia, solamente usó como unos 2 versículos más o menos, pero solamente fueron descalificativos y nada nuevo para lo que ya uno está acostumbrado a escuchar como católico. Católico, pues digamos, no del católico del común, porque hay que tener en cuenta algo, y creo que ya tú te has dado cuenta, no es lo mismo el católico que dice soy católico por tradición y el otro católico que sí está convencido de su fe, ¿ok? El católico por convicción es el católico. Tú no eres católico por tradición, en todo caso. Digamos que yo soy católico toda mi vida, ¿ok? Como dije al principio, por la tradición como tal, o sea, mi familia católica, etcétera, etcétera. Y, pero llegó un momento en mi vida que pues decidí estudiar como debe ser la fe, porque ya tuve la experiencia, de ejemplo, ser pentecostal unido, luego la experiencia de ir a ciertas iglesias, a algunos cultos, no me llamaron para nada la atención, más bien salí asustado porque son de esas iglesias que son gritonas, por así decirlo, ¿no? Que el pastor, en vez de estar predicando, de estar hablando, como de repente a veces uno ve en enlace en el canal TVN, que pues sí veo algunas predicaciones y sí me llama la atención,
yo las escucho, pero hasta ahí, pues solamente, de hecho, la misma palabra de Dios nos dice que podemos, ayúdame, no me acuerdo cuál es la cita, que podemos, todo no es permitido, mas no todo nos es ilícito. O podemos todo también retener lo bueno y sacar de lo malo, todas esas cosas, ¿verdad? Exactamente. Quería como que para poder abordar un poquito más el objetivo de este video, de esta transmisión, era justamente lo que sucedió cuando tú entraste a la transmisión del hermano Salvador Barragán, y fuiste, como quien dice, retirado, ¿verdad?, del canal. Quería abordar algo y quería que tú me desmientas y si es verdad o es mentira, y después de ello me puedas hacer la misma pregunta a mí para yo poder abordarla, pero tú también siendo justo con la respuesta. Cuando tú entraste al canal, desmiénteme si es que no fue así, ¿está bien? Acá estamos para dialogar. Cuando tú entraste al canal, sí te respondió la pregunta que tú le hiciste, Salvador Barragán, cuando tú le preguntaste de qué iglesia eres. Él te dijo que era bautista, ¿correcto? ¿Te respondió? Perfecto. Entonces, yo quería saber si tú le contestaste la pregunta que él te hizo cuando te dijo, ¿y tú de qué iglesia eres? Creo que le hiciste una pregunta, mas no le contestaste, ¿verdad? No, yo le respondí. Sí. ¿Cuál fue tu respuesta, disculpa? Mi respuesta fue la única que Cristo fundó, la que aparece en las Sagradas Escrituras. Esa fue mi respuesta. Ese es el detalle, te das cuenta, porque eso igual podría decirlo yo, ¿me entiendes? Era como un poquito ambigua la respuesta, porque yo podría decir lo mismo, pero el juicio de valor que te puedes también indica objetivamente, porque los mormones también dicen lo mismo, ¿te das cuenta? Los testigos de Jehová también dicen lo mismo. Por ahí sale uno de los Hare Krishna y dicen, nosotros somos también los que fundó. Entonces yo creo que esa falta de objetividad tal vez dijo, no, ¿qué hago aquí? ¿No? Y de repente por eso. Ahora, entendiendo que eres católico romano, ¿verdad? Porque lo eres, ¿cierto? Claro. Yo quería saber si tú tienes alguna pregunta, porque tú entraste al debate que no se pudo concretar con Marisela. De hecho, yo quería pronunciar un poquito sobre ello, sin faltarle respeto ni nada a la señora Marisela. Con una podría simplemente expresar, no se coordinó bien, falta de coordinación, y no pude, pero ya meterse a generalizarnos con las iglesias que se convulsionan en el piso y todas esas cosas, o sea, no es necesario, ¿no? Porque hay iglesias históricas evangélicas y bautistas y presbiterianas que no hacen eso, y somos nosotros los que defendemos estas cosas, incluso a veces hasta las denunciamos. Te diré de que somos nosotros mismos los que a las mismas iglesias que están, por ejemplo, tú mencionaste, te escuché que pertenecías a los solo Jesús, ¿verdad? Que niegan al Espíritu Santo, que solo creen en... Bueno, ese tipo de iglesias, incluso nosotros mismos, como quien dice, llamamos la atención, ¿no? Que no están en lo correcto, que están haciendo cosas que están antibíblicas y todas esas cosas. Yo quería saber, ya dejando en claro de que tú entraste y fuiste retirado porque te respondiste algo que no fue objetivo, porque como te dije, si hubieras dicho soy católico romano, creo que se hubieran displayado de una forma más objetiva. Sabiendo que lo eres, quería saber si tú entraste para abordar a Salvador Barragán con una pregunta, y si la tenías y no se te dejó hacer, es tu momento para que lo puedas hacer. Estoy yo para responderte. Pues la pregunta que tú tengas, espero estar a la altura de responderla, y tú luego puedes objetar algo sobre mi respuesta, de que tú crees que, oye, pero aquí estás mal, y luego me permitas yo formularte una pregunta. ¿Te parece justo? Entonces, estoy para escuchar tu pregunta. Ok, chévere. Bueno, la pregunta con la que iba a hacer era la siguiente, y es la que yo he estado haciendo. Ya de hecho la dejé de hacer porque me dieron muchos puntos de vista diferentes, hasta, bueno, no voy a decir los nombres para no comprometer a nadie, ¿no? Pero se lo dije a varios pastores también, y muy biblistas como tal, entre comillas, y me dieron respuestas muy diferentes. ¿Y cuál fue la pregunta?
la pregunta es, si yo, como te lo digo por una experiencia que viví muy cerca, fue por medio de un hermano que prácticamente ya casi que vivía dentro de la casa cural, ¿no? Porque siempre, de hecho creo que es contemporáneo contigo porque tienen casi que los rasgos así. Este hermano era demasiado católico y de un momento a otro se pues cambia, se sale de la iglesia y entra a esta iglesia. Pero ¿qué pasa? La experiencia que él tuvo fue la siguiente, que cuando él decide irse de la iglesia católica, bien, él entra como en una especie de crisis existencial. ¿Por qué? Porque él empezó como a jugar una especie de juego de azar. ¿En qué sentido? Como aquí en este pueblo, yo vivo en un pueblo más o menos pequeño, bien, y ya hay como 5 o 10 iglesias, no recuerdo cuántas hay, y hay solamente una pentecostal unida y del resto son trinitarias, ¿sí? ¿Ok? Entonces, él empezó a recorrer las iglesias hasta que en un momento, de hecho, palabras de él, me dice, eso fue algo muy fuerte porque no sabía a cuál iglesia ir. Entonces, si ustedes siempre dicen que están unidos, bien, que siempre predican el mismo evangelio, etcétera, etcétera, que son una unicidad como tal, de unicidad en el sentido de iglesia, no la unicidad que dicen los pentecostales unidos, ¿no? Entonces, ¿por qué este hermano y como él, muchos pasan por esa pequeña tribulación, por así decirlo, de escoger la iglesia a la que quieren ir? Y de hecho, también me he topado con algunos youtubers, porque yo también sigo canales de youtubers protestantes que están así como que también buscando, porque ellos dicen, ya se dejó de predicar la sana doctrina en esta iglesia, ando buscando una iglesia que predique la sana doctrina. Bien, entonces todo ese tipo de cúmulos de cosas me hace llegar a una pregunta: ¿a qué iglesia tiene que irse el católico cuando decide abandonar la iglesia católica? Me gustaría que me la respondieras. Bueno, gracias por tu sinceridad y por la experiencia que nos contaste. Voy a responder tu pregunta, y si algo después de responderte tú tienes que objetar, estás en tu derecho. ¿Está bien? No hay ningún problema. Ok. Mira, la respuesta más objetiva y más sólida y más bíblica que nosotros te podemos dar, si es que vas a dejar el catolicismo, tú tienes que buscar una iglesia. Obviamente, como ya dejaste el catolicismo, en esa perspectiva, en ese ejemplo, tienes que buscar una iglesia donde se predique al Cristo que está en la Biblia. ¿Me entiendes? O sea, si una iglesia no practica el bautismo que Jesús dejó instituido, es bíblico, correcto, el bautizar a las personas, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es bíblico. Pues esa iglesia es obvio de que no está andando bien con la Biblia. Segundo, si esa iglesia no celebra la Santa Cena, obviamente que no es bíblica, ¿verdad? Porque Jesús dejó instituida la Santa Cena. Te voy a poner otro tercer ejemplo. Y si esa iglesia no cree que Jesús Dios, porque dice la Biblia de que este es el misterio que el Dios fue revelado, ¿no? Correcto. Pues es obvio que esa iglesia no está practicando lo que dice la Biblia. Con estos 3 ejemplos, que trato de decirte, Jesús, así te llamas, amigo católico, es que si el que tú abandonas la iglesia católica, tienes que buscar una iglesia evangélica, pero que sea lo más bíblica posible en cuanto a las escrituras. Si falta en algún punto a la honestidad y a los mandamientos y a los fundamentos que están instituidos en la palabra de Dios, en la Biblia, no es prudente, porque incluso nosotros mismos, por ejemplo, yo soy bautista y no por eso vivo llamándole hereje o sectario a los presbiterianos. ¿Sabes por qué? Porque entre bautistas y presbiterianos la única diferencia que tenemos
no es en algo que no esté escrito, es en algo que está escrito, pero que lo practicamos de diferente manera. Por ejemplo, nosotros los bautistas bautizamos a las personas que tienen fe en Jesús. Viene una persona y dice, ¿sabes qué? Creo en Cristo, son bautizados. Pero ¿qué hacen los presbiterianos? Que también bautizan a gente que tiene fe en Jesús, pero a la misma vez también bautizan a los bebés, ¿no? No por eso nosotros les llamamos herejes, no. Simplemente tienen otra forma de bautizar, pero está en la escritura, así que no tenemos nada en contra. Entonces, no tenemos nada que objetarles a ellos, ni tenemos nada en este sentido que recriminarlos. Entonces, esa sería mi respuesta, ¿no? Y tú puedes objetar sobre ella. Si dejo de ser católico, ¿a qué iglesia evangélica me voy? Ve a la que esté más apegada a la palabra de Dios, a la que esté más apegada a la escritura, porque solamente en la palabra de Dios se encuentra la verdadera verdad para la identidad de la iglesia, en la palabra, no fuera de ella. Esa sería mi respuesta para ti. Ok, pues, me parece interesante, me parece... ¿Cómo? Ya va. ¿Cómo? No te escuché lo último, hermano. Se entrecortó la llamada. Te decía que puedes hacer las objeciones. Sí, se entrecortó un poco. Te decía que puedes hacer las objeciones que tú creas pertinentes a mi respuesta. Ok, hermano. Me parece muy interesante tus respuestas cuando me dijiste sobre las características que la iglesia, alguna iglesia evangélica debe tener para que sea la verdadera. Y me llamó mucho la atención cuando tú me dijiste que a los presbiterianos no los llamas herejes porque ellos hacen el bautismo de bebés, pero nos llaman sectarios a nosotros cuando se practica el bautismo de bebés. Entonces, y también otra cosa, los principios que tú dijiste, bien, o sea, todo lo que tú hablaste es prácticamente todo lo que nosotros desde hace muchos años ya la Iglesia Católica ha enseñado. De hecho, fíjate, te puedo colocar aquí, no sé si tú tienes el Catecismo de la Iglesia Católica en físico, no sé si lo tienes por ahí. Lo tengo en PDF, sí. Uh-huh. Lo tienes en PDF, bueno, sí. Búscalo para que leas una cuestión por acá. Me dices cuando ya lo tengas, por favor. Claro. ¿Listo? Uh-huh. ¿Me dices el numeral? Ok. Vamos a leer el prólogo de la iglesia, del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿bien? Vamos a leerlo. Tú me puedes seguir ahí y mientras que yo te lo leo. ¿Lo tienes ahí? ¿En qué numeral estás? ¿O estás en el inicio de todo? Ese está prácticamente al inicio de todo. Se llama prólogo. Ok. Me avisa cuando lo ubiques. Sí, léelo para ir invirtiendo el tiempo. Léelo, por favor. Ok. El prólogo del Catecismo de la Iglesia Católica dice prácticamente casi todo lo que tú me dijiste. Ejemplo, dice: Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Esto es citando Juan 17, versículo 3. ¿Ok? Dice: Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Esto es citando 1 de Timoteo 2, versículo del 3 al 4. Dice aquí también: no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debemos salvarnos. Esto es Hechos 4, versículo 12. Sino el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjate lo que dice interesantísimo el numeral 1 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice lo siguiente: la vida del hombre, conocer y amar a Dios. ¿Ok? No sé, ¿me estás siguiendo por ahí? ¿Me estás siguiendo lo que dice? Sí. Estás en el prólogo. Ok.
Ok, ahora mira lo que dice el numeral 1 del Catecismo de la Iglesia Católica. Esto es el abreboca de lo que es el catecismo, ¿no? Dice lo siguiente. Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar, está cerca del hombre, le llama y le ayuda a buscarlo, a conocerle y a amarle con todas sus fuerzas. Convoca a todos los hombres que el pecado dispersó a la unidad de su familia, la Iglesia. Lo hace mediante su Hijo, que envió como Redentor y Salvador al llegar la plenitud de los tiempos. En él y por él llama a los hombres a ser en el Espíritu Santo sus hijos de adopción y por tanto los herederos de su vida bienaventurada. ¿Ok? Es decir, prácticamente la Iglesia Católica enseña los principios que tú me has dicho con respecto a los principios de las iglesias evangélicas. Los principios bíblicos, ¿verdad? Porque son de los que te comenté. Perfecto. He escuchado la objeción que has tenido a mi respuesta. Ahora, según el diálogo, veo que estamos bien, no nos estamos faltando el respeto y eso es algo bueno. Quiero hacerte una pregunta, quiero que me la contestes y también me des el derecho de objetarla así como tú también lo has tenido, ¿está bien? Perfecto, entonces, como tú me has respondido que los principios para tu iglesia católica que tú tienes y con la que te identificas son los principios bíblicos de los que yo te respondí, primero te formulo mi pregunta antes de preguntar. Yo te respondí que debes de buscar una iglesia que practique lo que dice la Biblia, ¿correcto? Y solo lo que está escrito en la Biblia es una iglesia que se puede considerar como quien dice madura, ¿verdad? Seria, ¿verdad? Y ahora, en tu respuesta, prácticamente lo que nos has comunicado y te he entendido es que ustedes sí siguen los principios bíblicos, ¿verdad? Porque en el prólogo del Catecismo de la Iglesia Católica, de hecho, dice de que ustedes, todo lo que yo te he dicho de los principios bíblicos, ustedes también los tienen, ¿correcto? Entonces, si es así, mi pregunta para ti sería la siguiente. ¿En qué parte, y esto es obviamente para poder yo entender la respuesta que me diste, ¿no? Para poder comprobar si es cierta, ¿en qué parte de la iglesia, en qué parte de las sagradas escrituras, de la palabra de Dios, dice y enseña de que María es mediadora en este tema de la salvación, ¿no? ¿En qué parte de la Biblia dice? Quisiera que me lo respondas con bastante respeto y con bastante objetividad, porque tú me acabas de decir que tus principios son bíblicos. Entonces, si tus principios son bíblicos, para identificarte con la Iglesia Católica, supongo que debes de tener un principio bíblico para responderme por qué ustedes creen que María es mediadora para la salvación. Te escucho, ¿no? Esa sería mi respuesta. ¿Por qué lo creen? Ok, muy fácil la pregunta para responder, hermano. Fíjate una cosa. ¿Por qué se le dice mediadora a nuestra Madre Santísima? Precisamente porque si no hubiera sido por la Virgen María, Cristo no hubiera nacido. Y es más, a veces, antes de que de repente me lo digas, porque ese argumento también ya me lo han dicho en varias ocasiones, que eso no importa que Dios hubiera escogido otra mujer, etcétera, etcétera. Bien, si no hubiera sido María, hubiera sido, no sé, Petra, o hubiera sido Rafaela, o hubiera sido cualquier otra mujer, igualito nosotros le hubiéramos dado el título de mediadora. Pero cuando uno dice mediadora, no quiere decir, porque ese es el concepto que yo veo que tienen errados los que no son católicos, porque cuando se dice que María es mediadora,
ustedes entienden como que María nos da una segunda salvación, y no nos da una segunda salvación. ¿Por qué? Porque ella nos dio la salvación. ¿Por qué motivo? Porque precisamente nace de ella Cristo Jesús, que es el único Salvador. Es decir, ella fue colaboradora para el proyecto de Dios que tenía para nosotros, o sea, para enviarnos a su Hijo. Bien, Dios, siendo Dios, de hecho la misma palabra de las mismas Sagradas Escrituras dicen que Dios podía sacar prácticamente a hijos de Abraham desde las piedras también. Entonces, si Dios no hizo eso con Cristo cuando decidió venir en hombre como tal, recordemos que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, entonces, ¿por qué decidió que fuera nacido de mujer? Precisamente fue ya profetizado desde el Antiguo Testamento, y por eso nosotros decimos que la Virgen María es mediadora. No es que la Virgen María nos dé otra segunda salvación, porque eso no está ni siquiera en el Catecismo de la Iglesia Católica. Tú puedes buscar en todo el Catecismo de la Iglesia Católica y puedes buscar todo lo que dicen sobre la Virgen María, y te darás cuenta que la Virgen María no se menciona ahí de que sea una segunda mediadora, sino es la intercesora, la que dio la luz, la salvación de nosotros como tal, que fue Cristo Jesús. Así de simple. Gracias. Antes de objetar a tu pregunta, permíteme aclarar algo para yo no sacar tus palabras fuera de contexto. Entonces, para ti, cuando María es creída como mediadora para ustedes, es porque pudo mediar el nacimiento de Cristo, ¿no? No porque ella es mediadora de la salvación después. ¿Es por eso? Para no sacarte de contexto, más que todo. Exactamente, así mismo. Nosotros decimos que la Iglesia Católica enseña eso, ¿no? Perfecto. Gracias por tu respuesta. Ahora, acá viene mi objeción, ¿correcto? Mi objeción sería de que, en principio, no me diste ningún fundamento bíblico en donde se es mediadora. No me diste. Tú me dijiste al principio que tus principios eran bíblicos, pero al darme tu respuesta no utilizaste ningún principio bíblico cuando yo te hice la pregunta. Así comenzaría mi objeción. Y en segundo lugar, mi objeción para ti sería la siguiente. Tú me mostraste el prólogo de tu catecismo. A mí me gustaría mostrarte el numeral de tu mismo catecismo que me enseñaste, donde dicen que María es mediadora, no por el hecho de haber ella, porque Jesús nació de ella, sino porque después, incluso de que fue asunta a los cielos, sigue mediando la salvación por nosotros. Eso pondría en cuestionamiento la respuesta que me acabas de dar, porque tú me dijiste que para ustedes es considerada mediadora porque por ella nació Jesús. Pero vamos a ver qué dice tu propio catecismo, si es que realmente está en coordinación con lo que tú me has dicho. Por ejemplo, si leemos el catecismo de la Iglesia Católica, déjame proyectarlo en pantalla para que no haya ningún tipo de deshonestidad de mi parte, ¿no? Con lo que estamos leyendo, ¿sí? Dame el numeral, por favor. El numeral es el 969. Déjame que es mi tiempo de objeción y déjame displayarme. Luego ya tú me haces la pregunta. Sí, es para buscarlo. Ya, es para buscarlo. Dale, búscalo. 969. Así 969. Sí. Ahora te lo leo. Ya vaya. Nota la gran diferencia. Perfecto. Cuando lo tengas ahí, me avisas para leerlo juntos. ¿Sí? 960. Ves en la pantalla, lo puedes ver ahí. Lo tengo en pantalla si gustas. No, pero no bien. Perfecto. Ahora, permíteme terminar mi objeción, ¿sí? A la respuesta que diste. Tú dijiste que ustedes los católicos consideran a María mediadora solo porque ella participó como un medio para que Jesús naciera, y por eso solo es mediadora. Pero parece que estás en
que tu catecismo en el numeral 969 está contradiciendo tu respuesta, porque mira, nota que dice, y te vuelvo a repetir, no me diste ningún principio bíblico para llamarla mediadora. Ahora mira lo que dice tu catecismo. Esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, desde el consentimiento que dio fielmente a la anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz. O sea que ya estamos en un momento ya fuera del nacimiento. Incluso se habla de ella estando a los pies de la cruz, pero tu catecismo sigue y mira lo que dice, ¿verdad? Hasta el pie de la cruz nos quedamos acá, hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos. Sigamos leyendo. En efecto, con su asunción a los cielos, que quisiera que también me des bíblicamente en qué parte de la Biblia dice que es su asunción a los cielos, pero eso lo podemos abordar después. Mira cómo está hablando. No abandonó su misión salvadora. O sea, no que era solamente mediadora porque por ella nació Jesús. Mira cómo la tiene tu catecismo. Sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. O sea, esto es un poco comprometedor. Y mira lo que dice luego. Por eso la Santísima Virgen es invocada en toda la iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Entonces, quiero terminar mi objeción para darte ya lugar a que tú hagas tu pregunta. Este numeral contradice la respuesta que tú me dijiste, porque tú me dijiste que solo la consideran mediadora porque por su medio nació Jesús, cuando tu numeral la tiene como mediadora porque de estos cielos, como dice tu numeral, ella continúa brindándonos, procurándonos con sus múltiples intercesiones los dones de la salvación eterna. Pero la Biblia, mi querido amigo, porque yo sí te puedo dar un principio bíblico, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador, apóstol, digo verdad en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. ¿Quién lo dice esto? Lo dice Pablo cuando le escribe a Timoteo. Entonces, como puedes ver, la Biblia dice que hay un solo mediador, pero tu catecismo dice que María es mediadora incluso después de que fue asunta a los cielos. ¿No te parece una contradicción al principio bíblico que tú me dijiste que tu iglesia tenía? Ahora sí escucho tu pregunta, o si quieres abordarla con una... te escucho, ¿no? Y tienes derecho a hacerme la pregunta que tú quieras respecto a lo que te acabo de decir. Ok, chévere. Vamos a analizar entonces bien lo que es la cita de 969 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice lo siguiente: esta maternidad, óigase bien, esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia, desde el consentimiento que dio fielmente en la anunciación, ¿ok? Y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz, hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos. En efecto, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna, ¿ok? Por eso la Santísima Virgen es invocada en la iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. Ok, fíjate una cosa, hermano. Recuerda que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. ¿Bien? Estamos claros, ¿verdad? ¿Aló? Dios es un Dios de vivos. Sí, Dios es un Dios de vivos, sí. Exactamente. Cuando precisamente
la palabra de Dios no dice que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, precisamente es porque cuando morimos nosotros, si morimos en Cristo, como dice Pablo, morimos en Cristo. Y obviamente ese morir en Cristo es estar allá, precisamente. ¿Ok? Ahora bien, ¿por qué la palabra de Dios dice, sobre todo cuando se dice en el Antiguo Testamento, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios de Abraham? Y de hecho, ellos aparecieron después. Ahora bien, fíjate una cosa. Si estos hombres, Abraham, Isaac y Jacob, que aparecieron después, fueron hombres imperfectos porque fueron pecadores, bien, y los pecados de ellos están en las Sagradas Escrituras, y María, que ella no cometió pecado porque en ningún momento de la palabra de Dios dice que cometió pecado alguno, es la única personalidad de la Biblia que no cometió ningún agravio de pecado, ¿ok? Porque no se lo muestra, porque en Mateo 1, versículo 25, que dice que hasta que la conoció, eso no quiere decir que ella tuvo más relaciones con José, ¿ok? Ella permaneció siempre virgen. Ahora bien, tú me dices, ¿dónde se muestra la asunción de la Virgen María? Vámonos al capítulo de Apocalipsis 12, versículo 1. Ok. Cuando gustes también me puedes hacer la pregunta para hacer dinámico el diálogo, ¿me entiendes? Cuando estés listo ya, sí, claro. Te puedes hacer la pregunta que gustes. Sí, claro. Capítulo 12, versículo 1, ¿ok? Me avisas cuando lo tengamos ahí, por favor. Sí, está bien. Ok, mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol, con la luna bajo los pies y en su cabeza una corona de 2 estrellas. Está embarazada y grita de dolor porque llegó su tiempo de dar a luz. Apareció también otra señal, un enorme monstruo rojo como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos. En su cabeza lleva 7 coronas y con la cola barre 1/3 de las estrellas del cielo, precipitándolas a tierra. ¿Ok? Y si seguimos leyendo, prácticamente nos daremos cuenta, y si vamos a reflexionar, ¿quién será esta mujer que está en el cielo? Precisamente nos hace referencia a la Virgen María. Entonces, aquí la cuestión no es solamente porque, fíjate, ya ahí ya estamos entrando en lo que es el tema de la mariología como tal, ¿no? Y nosotros no estamos hablando del tema de la mariología, estamos hablando del tema de la iglesia, ¿ok? Porque precisamente se empezó con esto, ¿ok? Ya después, sí, si quieres hablar más profundamente sobre el tema de la Virgen María, podemos con otro diálogo. Sí, claro, disculpa que te interrumpa. Me gustaría que por favor pudieras hacerme una pregunta para, como te dije, hacer dinámico este diálogo. De hecho, me gustaría que pongas prioridad. No soy nadie para determinar lo que tienes que decir, pero me gustaría que pongas prioridad en el tema de la mediación, porque tú me dijiste que tenías principios bíblicos para decirnos por qué María era mediadora. Yo te di unos principios donde dice que solo Jesús es el mediador, y tú me dijiste que es mediadora porque por medio de ella nació Jesús. Me gustaría que por favor me preguntes en base a eso. No soy nadie para determinar lo que tienes que decir, pero creo que acá hay gato encerrado, ¿no? Entre lo que dice el Catecismo numeral 969 y la petición bíblica que yo estoy diciendo, principio bíblico donde María es mediadora. Pero solo quería hacer ese pequeño paréntesis para que hagamos dinámico este diálogo, y por favor
Pregúntame lo que tú consideres que puede ser objetivo para abordar eso, justamente de la mediación de María y la de su intercesión, dicho sea de paso, ¿no? Te escucho, sí, te escucho. Ok, como te estaba diciendo, hermano, habíamos precisamente hablado, era con respecto a lo del tema de la iglesia, ¿ok? No vamos a hablar en este momento del tema de la Virgen María, ¿ok? Porque son temas completamente diferentes, ¿ok? Entonces, como estamos hablando con el tema, y obviamente, y ojo, no es que estoy evadiendo, ¿ok? No es que estoy evadiendo el tema de María y tal, lo podemos abordar en otro momento, muy gustosamente, pero precisamente como si la gente que está viendo en este momento la transmisión, me gustaría que lo abordes, disculpa, Jesús Coles, porque fuiste tú el que comenzó con el tema de que María es mediadora. Si tú comenzaste con el tema, me gustaría que tú lo abordes, porque dijimos que ibas a tener principios bíblicos para fundamentarlo. Entonces tienes la libertad de preguntarme lo que tú quieras, pero respecto a lo que tú mismo iniciaste, estoy para escuchar. Pero fíjate una cosa, hermano, que yo recuerde, en ningún momento estaba tocando el tema de la Virgen María. Tú fuiste el que saliste con el tema de la Virgen María, que es otra cosa distinta. Yo estaba hablando era de la iglesia y de la experiencia que tuvo un hermano que se salió de la iglesia católica. Y tú saliste con el tema de la Virgen María, ¿ok? Así que vamos a seguir con el tema de la iglesia para luego después cuadrar otro día el tema de la Virgen María. Puedes hacerme la pregunta que tú busques en este momento, según lo que tú consideres, ¿verdad? No vamos a doblegarte a hablar de lo que obviamente tú quieres en este momento dejar a un lado, pero estoy para escuchar tu siguiente pregunta, cosa que así me das ya oportunidad de hacer luego la mía y terminamos el diálogo. Puedes preguntarme lo que tú busques. Ok, muy bien. Entrando en el tema que estábamos hablando al principio, me gustaría que me respondieras una pregunta también que pues tampoco no he conseguido una respuesta infalible, por así decirlo, ¿no? Si nosotros en la Biblia vemos la unicidad de la iglesia como tal, porque precisamente las cartas paulinas salen, es porque hay una unicidad como tal, ¿bien? Entonces, si aquí hay una unicidad de la iglesia, entonces, ¿por qué hay diferentes denominaciones dentro de las iglesias protestantes? Tú me acabaste de decir hace algunos minutos atrás que no consideras herejes o sectarios a lo que es el bautismo de bebés que hacen los presbiterianos, y los consideras su hermano, y tú consideras que ellos predican la palabra de Dios, y en tu iglesia no hay bautismo de bebés. Si la misma palabra de Dios nos dice que tengamos un mismo sentir, ¿por qué entonces existen esas discordias? Gracias. Te voy a responder y tú tienes el derecho de objetar mi respuesta. Luego yo voy a hacerte una pregunta y tú tienes el derecho de objetar te voy a responder y tú tienes el derecho de objetar mi respuesta, y luego yo te voy a preguntar, tú vas a responder y yo tendré el derecho de objetar tu respuesta, pero voy a responder. Adelante. Adelante. Sí es cierto de que hay algunas denominaciones evangélicas que bautizan a sus bebés, pero nosotros no los llamamos herejes por hacerlo. Más consideramos que no está en la Biblia el bautismo de los bebés, porque si tú lees, la Biblia dice que todo aquel que crea en mi nombre, bautícese, ¿no? Bautícese. A todo aquel que crea, bautícese. Obviamente que un bebé no va a creer, ¿no? ¿Por qué? Porque es un bebé, todavía no tiene capacidad para tener fe. Es por eso que no tenemos esa práctica, no tenemos ese ritual. Sin embargo, para las iglesias que bautizan bebés y a la vez adultos que creen, no los condenamos como herejes por bautizar a sus bebés. Solamente les decimos, oye, me parece que eso no está en la Biblia. Pero si tienen esa práctica, pues no por eso les acusamos de herejía, ¿vale?
si es que en la historia por esto las personas discutían al borde de las matanzas, pues son errores del pasado que no se tienen por qué volver a repetir, ¿verdad? Ahora, ¿por qué a la Iglesia Católica nosotros sí le acusamos de muchos errores? No es por el tema del bautismo de los bebés, sino es justamente por el tema que tú acabas de evadir, que tú me dijiste que el sustento de los principios de tu iglesia son bíblicos, y cuando los abordamos no me lo puedes fundamentar con la Biblia. Por ejemplo, este tema de María para mí es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque son parte de los principios de tu iglesia. Si no fueran parte de los principios de tu iglesia, yo no tendría por qué preguntarte. De hecho, fuiste tú el que dijiste que tanto como ustedes, según el prólogo de tu catecismo de la Iglesia Católica, los principios que ustedes tienen son bíblicos. Y está bien, yo te creo. No tengo por qué poner en duda lo que tú me estás diciendo. Pero en el momento de la prueba, cuando yo te pregunto sobre el principio mariológico de la asunción y la mediación, prefieres evadir el tema en lugar de darme una evidencia bíblica. ¿Te das cuenta ahora por qué para mí es importante decírtelo? Si tú me dices, ¿sabes qué? Mi iglesia bautiza bebés y también bautiza creyentes, yo no tengo nada que objetarte. ¿Por qué? No tengo mucho que objetarte. ¿Por qué? Porque te digo, ok, está en la Biblia bautizar a todo el que cree, perfecto. ¿Y bautizan bebés? Bueno, ya ok. Pero nuestro problema no es ese. Ni es el problema de la iglesia presbiteriana, porque la iglesia presbiteriana evangélica bautiza bebés. De hecho, ellos no tendrían ningún problema con ustedes, que también lo hacen. El problema de la iglesia presbiteriana es el mismo que nosotros tenemos con ustedes, que ustedes, y es el tema que no quieres abordar, que ustedes tienen como mediadora a María. Y mi respuesta cuando tú dijiste de que fue la prueba de que ella está asunta a los cielos, es que ella es la mujer que sale en el Apocalipsis. Pero ¿cómo ella va a ser la mujer que sale en el Apocalipsis si Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19 me dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía dentro del templo, y hubo relámpagos y voces? ¿Cómo puede ser María la mujer que se viste de sol, que está fuera del templo, si ustedes dicen que María es el arca de la alianza? O sea, ¿cómo pueden haber dos Marías en el cielo? Entonces, por eso yo considero que incluso tu respuesta, si fuera plausible de que María está en el cielo, vamos a suponer, si fuera plausible que María está en el cielo, ¿cómo esto ella la convierte directamente en mediadora y en intercesora? ¿Me entiendes? O sea, no puedes evadir las preguntas cuando son principios de donde se fundamenta tu institución apostólica romana. Esa sería mi respuesta. Puedes objetar lo que tú gustes. Ok, chévere. Vuelvo y repito, no es que evada yo la cuestión de la mariología, porque eso es un tema muy extenso, ¿bien? Y hay que abordarlo en un video, ¿ok? Ya llevamos 48 minutos y medio en vivo, y ya por lo menos mi teléfono ya lo que tiene son, 33%, ¿ok? Por eso yo dije, sé que es el tema de la iglesia, ¿ok? Ahora bien, una pregunta, o me gustaría que me respondieras estas preguntas, y tú, como tienes internet, también lo puedes averiguar de una vez si no sabes. Me tocaría el tiempo de preguntarte a mí. Por eso me gustaría que tú termines de objetar la respuesta que he hecho, para hacer justo el diálogo. O sea, tú preguntaste, yo respondí, yo repregunté, tú respondiste, tú preguntaste, yo respondí, me estás objetando, puedes tomarte el tiempo que quieras para objetarme, hasta que no se acabe la batería de tu celular, obviamente, pero considera que me tocaría preguntarte acá en este caso. Puedes seguir objetando. Ok, pero como ya tú expusiste, pues era mi cuestión de objetar, ¿no? Sí, objeta mi respuesta, claro. Puedes decir lo que quieras sobre mi respuesta. Más la pregunta la haría yo, que me tocaría a mí en este caso. Ok, chévere. Como te estaba diciendo, no es echar a un lado el tema de la mariología. Como estaba diciendo, es un tema extenso,
y eso hay que abordarlo desde principio a fin, ¿ok? Por eso era el tema de la iglesia que estaba hablando anteriormente, y por eso no tengo así como que objetar ahorita, porque nos vamos a extender, bien, o sea, no voy a contradecir o no voy a objetar los argumentos que tú me dijiste, porque no es el tema, ¿ok? Como te dije, es un tema extenso que también se puede hacer para diferentes videos, pudiera ser, para poderlo hacer con más profundidad. Pero esto es algo como de imprevisto, por así decirlo, porque ni tú ni yo habíamos cuadrado un diálogo anteriormente. Solamente salió el Espíritu Santo, será que nos guió para este momento, ¿ok? Entonces, bueno, haz tu pregunta y yo te respondo. Te voy a hacer mi pregunta para no tocar tanto a María, porque comprendo que quisieras abordarlo en un diálogo más amplio, específicamente hablando solo de ella, ¿verdad? No te preocupes. Exacto. Voy a tratar de hablar de forma más general de algunos principios que tu iglesia católica practica y cree, y que tú me dijiste que están en la Biblia, ¿correcto? Entonces voy a ir, pero sin tocar a María, porque comprendo que ese tema ahorita no lo quieres tocar. Si es verdad lo que tú me dijiste según el prólogo de tu catecismo, que los principios que ustedes tienen están en la Biblia, quisiera que por favor me digas cuál es el principio bíblico o versículo bíblico o fundamento bíblico para probar que los santos en el cielo, nótese que no estoy hablando de María, los santos en el cielo interceden por nuestras oraciones delante del Padre. Esa sería mi pregunta, ¿no? Tú me dijiste, mi iglesia está fundamentada en principios bíblicos. Yo te pido por favor un versículo bíblico que diga que los santos en el cielo interceden por nuestras oraciones y la llevan al Padre, como lo cree la Iglesia Católica. Por favor, quisiera esa respuesta, si fueras tan amable. Ok, hermano, vuelvo a responder como respondí con el tema de la Virgen María. El tema de la intercesión también es otro tema que es amplio. Y no estamos hablando de doctrina, estamos hablando de la iglesia como tal, ¿bien? También te puedo hacer un video contigo, entrar en el tema de la intercesión de la Virgen María, de los santos, etcétera, etcétera. Y entonces vamos a volver a caer en el tema de la Virgen María, ¿ok? Entonces, no sé si ya me toca el momento de preguntar. No, de hecho, estás ahorita respondiendo y luego me tocaría objetar tu respuesta. Pero quieres responder solo eso porque tienes derecho a explayarte más en esta respuesta. Me gustaría que nos des una respuesta sólida, porque no te sé que no estoy tocando a María en este momento. Estoy hablando de otro principio que cree tu iglesia, que de repente no involucre a María, puede involucrar a Pedro, a Pablo, a Silas, intercediendo en el cielo por nosotros, un principio bíblico, por favor. No estoy tocando a María. Puedes desplayarte en tu respuesta. Exactamente. Para yo puedes respondernos. Exactamente. Ok, hermano. Ok, exactamente. Vuelvo y te repito, no estamos hablando de la intercesión de los santos, porque es un tema diferente. Eso es como que si tú me trajeras ahorita el tema de las imágenes, el tema de los santos, como lo estás haciendo, el purgatorio, el bautismo de bebés. O sea, si me vas a tocar esos temas, no vamos a llegar a nada, porque eso es para hacer un video exclusivo para ese tema, ¿ok? Yo solamente estoy hablando del tema de la iglesia, porque ¿qué pasa, hermano? Lamentándolo mucho, digamos como que la forma de ver el cristianismo, todos ustedes, es que creen que la verdadera iglesia, ¿ok?, es la que tenga como más versículos bíblicos para demostrar que son los verdaderos, ¿no? Es como una especie de competencia de versículos, y eso no es lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la misma palabra de Dios nos dice claramente que la Biblia, la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. No dice la Biblia es columna y baluarte de la verdad, es la iglesia como tal. Entonces, nosotros tenemos que saber cuál es la iglesia. No estamos hablando de temas doctrinales, ¿ok?
Cuando yo dije que la Iglesia Católica está pues en la palabra de Dios, es porque precisamente también, aparte de ella, viene también la cuestión de la historia, ok, es una continuidad como tal, y de hecho la misma palabra de Dios, como te dije, ¿por qué existen las cartas paulinas? Las cartas paulinas existen primeramente porque la Biblia nos demuestra una unicidad de la iglesia como tal, una universalidad como tal. Claro, y precisamente la iglesia, Pablo estaba preocupado por lo que pasaba en Corintio, en Gálatas, en Efesios y en las demás cartas que aparecen ahí, porque esas iglesias ya se estaban desviando al principio. Bien, entonces ahí nos demuestra una catolicidad, una universalidad como tal. ¿Ve? Por eso no podemos ahorita entrar en temas doctrinales. Si tú quieres hablar, ejemplo, tema del purgatorio, tema de las imágenes, tema de la confesión, tema del papado, tema de cualquier otro tema, muy bien me puedes decir y yo con gusto acepto el diálogo y lo conversamos. Ahora bien, mi pregunta es, como te digo, y tú tienes internet y si quieres lo puedes buscar si de repente no sabes la respuesta. Mi pregunta es, ¿quién hizo la Biblia? Que me toca objetar tu respuesta. Todavía no he hecho mi objeción. Después de mi objeción, pregúntame lo que gustes. ¿Está bien? Estamos viendo así de forma proporcionalmente justa. ¿Vale? Vale. Perfecto. Entonces, me sorprende mucho tu respuesta y me preocupa, querido Jesús Cols, ¿no? Es tu nombre, Jesús Cols. ¿Cols es tu apellido paterno o es tu seudónimo? Porque su nombre... el apellido Cols... El apellido Cols es el apellido materno. Ah, buenísimo, buenísimo. Pensé que era un seudónimo. Querido Jesús Cols, me sorprende tu pregunta y a la vez me preocupa. Permíteme objetarla. ¿Por qué? Porque tú me estás diciendo que no estamos hablando de doctrina, pero fuiste tú el que me dijiste que tus principios como Iglesia Católica están fundamentados en la Escritura. Y déjame decirte que los principios son nuestra doctrina. O sea, ¿cómo me puedes decir de que no tienes respuestas a las preguntas que te he hecho cuando son principios dentro de tu Iglesia Católica? ¿Cómo me puedes decir que los mismos principios bíblicos que yo tengo, cuando a la hora de las preguntas y de las respuestas me dices de que no estamos hablando de doctrinas, de que esas respuestas las quieres hacer en otro momento, pero me preocupa algo y me sorprende, querido amigo? Estos sí son principios dentro de tu Iglesia Católica que tú tienes, no la obligación, ¿sí? Pero por lo menos el deber de responder con la Biblia, porque eres tú tú fuiste el que me dijiste, yo los principios que tengo, tú me dijiste, son bíblicos. Y cuando yo te pregunto sobre ellos, me dices, te las voy a responder en otro momento porque ahorita no estamos hablando de doctrina. Querido amigo, los principios de una iglesia es su doctrina. Si tú no tienes evidencia de esos principios, no digas que no estamos hablando de doctrina. Di simplemente no tengo ahorita cómo probarte que esos principios están en la Biblia, porque desde que comenzamos este diálogo no hacemos otra cosa más que hablar de los principios y de la doctrina. Ahora, yo sí, permíteme terminar mi objeción, te puedo decir por qué no hay otro... Yo te dije, ya no te voy a preguntar sobre María, te voy a preguntar por qué ustedes creen que los santos en el cielo interceden. Esto puede involucrar a Pedro, a José, a San Pancho, a San Policarpo de Esmirna, a quien tú quieras, pero mi pregunta ya no fue de María, mi pregunta fue sobre otro principio que ustedes creen, y tampoco me lo contestaste. Me dijiste, no estamos hablando de doctrina, pero amigo, los principios de una iglesia es su doctrina. Entonces, yo sí te puedo responder, y permítame que con esto termino mi objeción. Por ejemplo, dice la Biblia, y lo voy a poner ahí para que la gente lo pueda ver, ¿correcto? Yo
sí te puedo responder con la Biblia, que veas que mi iglesia sí tiene principios. Sí tiene principios. ¿Por qué nosotros decimos entonces que los santos no interceden en el cielo? Porque la Biblia dice en Hebreos, capítulo 7, versículo 24 en adelante, fíjate lo que dice la Biblia respecto a la pregunta que tú no me pudiste contestar. Dice la Biblia, mas hablando de Cristo, versículo 24, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Qué significa que tiene sacerdocio inmutable? Que este sacerdocio nadie se lo puede cambiar. Y tú sabes que la palabra inmutabilidad significa que nunca cambia, ¿verdad? Sé que lo sabes. Sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, voy a repetirte esa palabra, siempre para interceder por ellos, o sea, ¿por quiénes? Por nosotros. Por este principio bíblico que yo sí te estoy dando, te digo que los santos en el cielo no pueden interceder. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia me dice que es Jesús quien vive para siempre, para interceder por nosotros, y que este sacerdocio nadie se lo puede cambiar. No puede venir un día Pedro a decirle, oye Jesús, puedo hacerte un cambiazo y puedo ponerme a interceder por las oraciones de la gente allá abajo. No, ¿por qué? Porque la Biblia me dice que su sacerdocio es incambiable, es inmutable, y que Él está ahí siempre para interceder por nosotros. Por este principio bíblico es que nosotros creemos, ahora lo saco y termino mi objeción, que los santos en el cielo no interceden, porque ya tenemos un intercesor que su sacerdocio es incambiable y que su intercesión es para siempre. No me entra en la cabeza, cuando yo te pedí el principio y no me lo diste, que los santos intercedan, y menos ahora que no me diste el principio bíblico para que lo hagan. Ahora sí puedes hacer la pregunta que tú gustes, porque acabo de objetar la respuesta que no me diste. ¿Se entrecortó? No te escuché lo último. Te decía que ahora sí puedes responder mi pregunta, porque acabo de objetar la respuesta que, bueno, no me diste, ¿no? Desde la Biblia. Ok. Como vuelvo y te repito, no te la di precisamente porque no es el tema, ¿ok? Ok, tú me dices que estamos con temas doctrinales, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero como tú me dijiste, tú eres bautista, ¿bien? Entonces, si hablamos de temas doctrinales, me gustaría que me respondieras entonces, ¿en dónde aparece en la palabra de Dios que cualquiera puede fundar cualquier iglesia porque no estuvo de acuerdo con el otro y se fue a fundar la otra? Como ejemplo pasó con los presbiterianos, los rosacruces, los metodistas, Ejército de Salvación, Ciencia Cristiana. De hecho, ustedes los bautistas vienen precisamente desde el año 1611 con John Smith. Entonces, ¿quién dio autoridad en la palabra de Dios para decir con la palabra que yo leo la Biblia a mi manera y quiero fundar cualquier iglesia? Porque es que entrar en temas doctrinales es amplio, porque si entra de ejemplo un presbiteriano, por decirte algo, o un luterano, nos vamos a extender aquí con temas doctrinales. Entonces, la idea ahorita no es temas doctrinales, porque si vamos a agarrar diferentes doctrinas, entonces nos vamos a extender bastante. La cuestión es ir a la raíz, ¿ok? Si ustedes vienen desde el año 1611 con John Smith, o sea, tú de tu iglesia bautista, ¿por qué se dicen que son la iglesia de Cristo? Si la fundó fue John Smith. Eso es lo que uno no logra entrar en la cabeza. Entonces me gustaría que me respondieras. Ok. Te voy a responder utilizando la Biblia. Esa pregunta se responde así, ¿no?
es como si yo te preguntara por qué la capilla en México de la Guadalupana es parte de la Iglesia Católica que fue fundada recién hace 20 años, ¿no? De hecho, en México hay una capilla en una ciudad, no me acuerdo el nombre, que se llama la Guadalupana, que fue construida hace 20 años. Yo te podría preguntar, o sea que tu iglesia tiene 20 años, y tú me vas a responder, no, porque tenemos una línea que conecta directamente para que esa capilla fuera fundada, ¿no? Bueno, mientras tú tienes una línea histórica, que de hecho no es tan histórica porque fue interrumpida en el siglo VII y fue interrumpida en el siglo X, eso es un tema histórico, nosotros podemos abrir iglesias, y mientras tengamos un fundamento bíblico, no nos hemos salido de la iglesia que Jesús fundó en Jerusalén. Como te dije, mientras nuestros principios sean bíblicos, seguimos conectados a la iglesia que Jesús fundó en Jerusalén. Ahora, fíjate lo que dice la Biblia. Ahí te lo voy a poner, ¿sí? En pantalla. Siempre me voy por... Acá está. Fíjate lo que dice la Biblia, ¿no? En Lucas capítulo 9, versículo 38, Juan, el discípulo amado, le responde a Jesús diciendo, fíjate lo que dice, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, o sea, él no está con nosotros. Y se lo prohibimos porque no nos seguía, o sea, porque no era parte del grupo de Cristo. Estaba separado, pero Jesús le dijo, no se lo prohíbas, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. O sea, ¿qué es lo que te está diciendo Jesús, querido Jesús Collins? Es que aunque tú estés separado de Cristo, desde el buen sentido de la palabra, pero sigas predicando sus verdades y sigas predicando sus doctrinas y sigas predicando lo que dice la Biblia, no estás separado de su enseñanza. De hecho, este personaje al que Juan le dice a Jesús, prohíbele de que predique porque no anda con nosotros, está separado con nosotros, Jesús le corrige a Juan y le dice, no se lo prohíbas, porque no se lo prohíbas, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que pueda hablar mal de mí, o sea, que pueda ir en contra de mí. Y de hecho esto prueba la pregunta que me has hecho, te lo estoy respondiendo desde la Biblia. ¿Por qué nosotros nos consideramos iglesia de Cristo? ¿Sabes por qué? Porque nosotros seguimos predicando lo que Jesús enseña en su palabra, en su Biblia. Tenemos principios bíblicos, como te lo acabo de demostrar con estas dos preguntas, que mientras tú me dijiste que no tenías ahorita respuesta porque es un tema amplio, yo sí tenía principios bíblicos para abordarlos. O sea, ¿por qué nos consideramos iglesia de Cristo? Porque nos mantenemos en la doctrina que está escrita en la palabra de Dios. La validez de una iglesia no es el nombre de su denominación. La validez de una iglesia es el principio bíblico que tiene en su fundamentación. Si tu iglesia, en sus principios, no está en lo que está escrito en la Biblia, tienes que dudar si pertenece a la iglesia que Jesús fundó. No te jactes por el tiempo, ni te jactes de, es que es un templo grande y que tiene 1500 años de antigüedad. Eso no es la valía de la iglesia de Cristo. Lo que le da valor y lo que determina que una iglesia pertenezca al cuerpo de Cristo, ¿sabes qué cosa es? Es la doctrina, de la que tú no quieres hablar, porque tú me estás diciendo a cada momento, no estamos hablando de cosas doctrinales. Discúlpame, pero yo sí estoy hablando de doctrina, porque si no hablo de doctrina, no estoy hablando de nada. Entonces, mi valía como iglesia de Cristo está en la doctrina que puedes leer en la Biblia. Si tu iglesia tiene doctrinas que no están escritas en la Biblia,
tienes que dudar de ellas. Tú me hiciste una pregunta, ¿no? ¿Qué tengo que hacer yo si soy católico y quiero dejar de ser católico? Para buscar, yo te dije, busca una iglesia que predica y cree lo que está escrito en la Biblia. Y luego me dices que no estamos hablando de doctrinas. Pues volvemos a lo mismo. Si estamos hablando de doctrinas, y termino mi respuesta. Y fíjate qué tan importante es que la doctrina determine la validez de una iglesia. Somos Iglesia de Cristo no por la antigüedad, sino porque nos reconocemos que lo que está escrito en la Biblia son nuestros principios bíblicos, son nuestros principios de vida. Deberías hacer una reintrospección, un autoanálisis para no sonar tan... Si los principios que tú como católico tienes están en la Biblia, ante estas dos preguntas que te hice y que me dijiste, no estamos hablando de doctrina, deberías considerarlas. Yo me considero parte de la Iglesia de Cristo porque creo lo que está en la Biblia y no voy en contra de lo que dice la Biblia. Por eso me considero Iglesia de Cristo. De hecho, ustedes mismos ya lo han reconocido en su numeral 818. ¿Quieres leerlo conmigo? Vamos a leer. Sí, claro. Sí, claro. Con eso termina mi respuesta. Sí, claro. Vamos a leer. ¿800 qué? ¿800 qué? ¿800 qué, hermano? 818. Ajá. Aquí lo tengo. Perfecto, lo tienes. Vamos a leerlo juntos, ¿te parece? Sí. Dale, claro. Ya. Y dice en el numeral 818, hagas tu atención, dice, los que nacen hoy en las comunidades, o sea, yo con principios bíblicos me considero Iglesia de Cristo porque practico lo que la Biblia dice, pero míralo ahora lo que dice tu propio magisterio. Los que nacen hoy en las comunidades surgidas de tales rupturas y son instruidos en la fe de Cristo, no pueden ser acusados del pecado de la separación, y la Iglesia Católica los abraza con respeto y amor fraternos, justificados por la fe en el bautismo, se han incorporado, y fíjate que nosotros somos bautistas, se han incorporado a Cristo, por tanto, con todo derecho, se honran con el nombre de cristianos, y son reconocidos con razón por los hijos de la Iglesia Católica como hermanos en el Señor. Esto es lo que dice tu propio catecismo. Entonces, tú me preguntaste, ¿por qué te consideras cristiano? ¿Por qué te consideras parte de la Iglesia del Señor? Yo no necesito de tu catecismo para que determine mi cristiandad. Yo te lo digo porque permanezco en la doctrina y no voy en contra de los principios bíblicos. Pero si quieres algo que tu propia Iglesia considera, pues esto te lo di para que tú lo puedas considerar. Ahora escucho tus objeciones. Claro, hermano, es que de hecho, por eso nosotros les decimos a ustedes hermanos, porque gracias que me refrescaste la memoria, se me había perdido el numeral del catecismo, que es el 818, cuando habla sobre llamarlos a ustedes como hermanos, porque precisamente están bautizados por el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ok? De hecho, esto me da más, ¿cómo diría? Más firmeza en creer en lo que yo creo, porque aquí los incluye a todos ustedes en la misma salvación, porque creen en Cristo, porque creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cosa que lamentándolo mucho, la gran mayoría de ustedes nos dicen, bueno, no sé si es tu caso, pero en la gran mayoría de ustedes yo los veo de que el católico no se va a salvar porque es un borracho, es un adúltero, es tal cosa, etcétera, etcétera. O sea, todas las personas malas somos nosotros los católicos. Eso es lo que siempre salen a relucir. Y esto más me demuestra que la Iglesia Católica es la que demuestra el verdadero amor de Cristo, que es abrazar a todos, a justos y pecadores también. Porque de hecho en la misma iglesia nos dice que no somos santos, o sea, no orinamos agua bendita, como decimos por ahí a veces, ¿no? No somos
santos de orinar agua bendita, sino la iglesia es un hospital de almas, ¿ok? Entonces, nosotros, pero igual ese ejemplo ya que tú me diste, ya me lo han dicho en varias ocasiones con respecto a lo de la capilla que se construyó, que tiene 20 años, etcétera, etcétera. Entonces, pero ese no es la cuestión como tal, hermano. ¿Por qué? Porque por el hecho que se haga una edificación nueva, católica, ¿ok? Óigase bien, una edificación católica no quiere decir que sea separada de la iglesia católica. Ejemplo, en un estado pueden haber diferentes iglesias en cada municipio o capillas en cada municipio, pero todas están en una unidad como lo muestra la Biblia. Como dije antes, Pablo enviaba las cartas de saludos a las iglesias de Éfeso, Corintios, de Gálatas, etcétera, etcétera, y ellos también les daban saludos al apóstol Pablo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque precisamente la iglesia es una. Mira por lo menos lo que dice Efesios 4, versículo 4 al 6. Que todos seamos uno en Cristo, ¿ok? También nos dice por acá Juan 17, versículo 21, que todos sean uno. Mira lo que dice también Mateo 7, versículo 21 al 23, que muchos en aquel día les van a decir: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Aquí hay que, por eso, hermano, hay que hacer una buena hermenéutica, porque me sacaste el versículo de Lucas, donde dice que no los rechace, déjelo que hagan lo que están haciendo, bien, pero entonces, si eso es así como tú me lo estás queriendo ver, entonces se están contradiciendo, porque Mateo 7, versículo 21 al 23, entonces el mismo Cristo se está contradiciendo porque dice: apártense de mí, asaderos del mal, porque estaban haciendo milagros, prodigios en nombre de Cristo, y Cristo no los aceptó. Entonces no sé cómo tú interpretarías ahí esos dos versículos de Mateo 7, versículo 21 al 23, y el de Lucas que tú me citaste, porque si no, entonces sería una contradicción absoluta. No sé cómo me lo podrías interpretar. Para culminar con el diálogo, me tocaría mi pregunta, en este caso, tu respuesta, y si quieres decir algo al final, pues puedes decirlo sin ningún problema. Abordando eso que tú dijiste, ¿no? Nosotros podemos fundar una iglesia, una capilla, y nos consideramos que somos parte de la iglesia porque formamos parte de la iglesia católica. Yo te puedo decir lo mismo. Nosotros la iglesia bautista o presbiteriana se pudo haber fundado hace 500 años o hace 600 años. Perdón, tuve una interrupción. Entiendo. Es poco tarde ya. Entonces, sí. Para terminar con esto, ¿no? Nosotros podríamos hacer lo mismo porque estamos unidos a la doctrina. Estamos unidos a la doctrina. Tú respondiste que estoy unido a mi iglesia y a los principios de mi iglesia. Yo te respondo lo mismo. Es que nosotros estamos unidos a la doctrina. Mi pregunta para ti sería: lo que no me estás abordando ni me estás contestando. Si tú te consideras iglesia de Cristo por tener los principios cristianos, disculpa que sea insistente, pero es que necesito que me demuestres que tienes los principios bíblicos, que son los principios que reclamamos como cristianos. ¿En qué parte de la Biblia dice de que, otra vez, no voy a tocar a María porque sé que ya no quieres hablar de ella? Dice de que aparte de Jesús, José, Pedro o Pablo pueden interceder por nosotros delante del Padre. O sea, este es un principio católico, te recuerdo. Tú dijiste, no vamos a hablar de doctrina, pero luego empezaste a hablar de doctrina, de principios.
necesito que por favor, y disculpa la insistencia, que abordes los principios que enseña tu Iglesia Católica. Por favor, necesito que me lo respondas. Es mi última pregunta y con eso terminamos, porque así concluimos, ¿no? Ya si quieres no voy a hacer ninguna observación, solo una conclusión y nos despedimos. Pero necesito que me respondas un versículo bíblico para probar que tu Iglesia tiene principios fundados en la Escritura. Por favor, un versículo donde diga que los santos y en los cielos interceden por nuestras oraciones. No te escuché el último. Sí, te decía un versículo bíblico donde nos digas que los santos en los cielos interceden por nuestras oraciones. Uno solo. Ok. Bien. Volvemos a entrar en el tema de lo de la intercesión, ¿ok? Fíjate una cosa, hermano. Como estamos hablando sobre el tema de la iglesia, vamos a analizar entonces, o para que te lo lleves a analizar tú, dice la primera carta de Timoteo 3, versículo 15, que la iglesia es columna y base de la verdad, ¿ok? La iglesia es columna y base de la verdad. Primera de Timoteo 3, versículo 15. Y en Mateo 16, versículo 19, ahí claramente Cristo está dando las llaves para atar y desatar todo lo que quiera, todo lo que va a atar y desatar el apóstol Pedro. Es decir, que acá nos está demostrando perdón, es que había entrado por aquí otro acompañante, ¿no? Acá nos demuestra claramente, hermano, porque tú dices que solamente eres Biblia, sola Biblia, ¿ok? Y nosotros decimos que somos iglesia, ¿bien? Entonces, aquí claramente nos está diciendo la palabra de Dios que lo que diga la iglesia, tenemos que decirle amén, ¿ok? Como te dije, el tema de la intercesión y de otros temas, si quieres hablar, lo podemos hablar en otro momento, como el tema de la intercesión. Pero aquí, entonces, finalizaría, ya que estamos finalizando, entonces, el tema de la autoridad de la iglesia para poder fijar dogmas, fijar doctrinas, fijar reglas, ¿ok? Aquí nos está diciendo claramente, vuelvo y repito, 1 Timoteo 3, versículo 15, la iglesia es columna y base de la verdad, ¿ok? Y Mateo 16, versículo 19, también nos dice claramente que cuando Cristo entrega las llaves al apóstol Pedro, le da autoridad para poder también gobernar en la iglesia. Y por eso nosotros seguimos como católicos, seguimos lo que el magisterio de la Iglesia Católica nos dice. Obviamente, eso, todas las doctrinas va fundamentada con bases bíblicas, solamente que no te he querido responder con bases bíblicas porque nos vamos a extender. Bien, si te respondo la primera, me vas a preguntar otra, te voy a seguir respondiendo y ahí nos vamos a extender bastante tiempo y también se nos va a ir en otros temas. Entonces, si será para una próxima oportunidad, podemos pues tocar el tema de la intercesión, el tema de la Virgen, ya que te gusta hablar más el tema de la Virgen, pudiéramos hablar sobre el tema de la Virgen en otra ocasión, ¿ok? Está bien, Jesús Tols, igual gracias por tu participación en este diálogo. Como ves, no fue un debate, si no hubiéramos sido un poquito más, ¿no? Más y creo que ese no es tanto el objetivo. Gracias por tu participación y por tus palabras finales, comprendo yo. No quiero que tu batería tampoco se acabe. Yo concluiría diciendo a tu respuesta la siguiente: sí, esperábamos versículos bíblicos, esperábamos evidencia bíblica que fundamente lo que tú al principio dijiste, que tu iglesia está fundamentada en principios bíblicos, pero no me las diste. Y yo esperaba eso. Con eso me quedo y bueno, gracias por tu participación, querido amigo. Y bueno, ahora entiendes por qué de repente Salvador Barragán te sacó, ¿no? Porque
tú no le respondiste de qué iglesia eras, le respondiste con una pregunta. Y yo no te sacaría, de verdad, siendo sincero, me hubiera gustado hablar contigo y ahora ya lo hicimos y nos quedó claro tu posición. Pero igual, gracias por el compartir. Hasta luego.